Bueno, 1:47 de la tarde y vamos a comenzar este programa ya con las entrevistas formales. Así es. Lo que teníamos antes era el chisme. Pero qué buen chisme. Sí. Y vamos a comenzar con la doctora Zaida García Castillo. Ella es gestora cultural y educadora patrimonial en Venezuela. Y a mí me encanta, pues porque como escuchaste en el anterior segmento, a mí me fascina el tema de la cultura, del patrimonio, de la identidad y de las tradiciones sobre todo. Y creo que vamos a poder conversar un poquito con ella sobre esto, ¿verdad, Gladys? Sí, señor. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Zaida García Valecillo es doctora también en Educación Artística por la Universidad de Sevilla, con maestría en Arte, mención estética por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, investigadora en el Instituto del Patrimonio Cultural. Así que mejor para esto. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Tiene el micrófono silenciado, doctora. Ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar esta tarde con ustedes. Un placer. Mire, vamos a hablar sobre el patrimonio cultural. Yo soy Erika Paz, yo me dedico a viajar por este país, a contar sus cuentos y a enseñarles sobre todo a la gente de tradiciones y cultura venezolana, porque en algún momento de mi vida, le decía a Gladys, yo sentía que nosotros carecíamos de identidad nacional y que esa cultura, las tradiciones y el patrimonio forman parte de todo lo que nos representa, de lo que nos enorgullece. Y para mí, ese tipo de cosas son la conexión perfecta entre el pasado, presente y futuro de los pueblos. Mientras haya una persona que se dedique a resguardar el patrimonio, a conservar y propagar una tradición, esta no muere. Entonces creo que su trabajo es muy importante, ¿no? Porque nos va a dar como esas claves para poder no solo entender el patrimonio, sino preservarlo. Exacto. Claro, ahí es el término patrimonio y su proceso también de cómo lo comprendemos, ¿no? Ujú. Y cómo comprendemos lo que es cultura. Empezando que no existe una cultura nacional, Okay. existen muchas culturas. Hay una gran diversidad de culturas. Son los estados los que han buscado unificar el término de cultura nacional. Son los estados los que dicen cuál es el patrimonio nacional. Okay. Pero cuando empezamos a viajar, como lo has hecho tú, empiezas a ver una cantidad de bienes que son apreciados por las personas. Sí. No importa si el estado los declaró patrimonio o no, Sí, no, para ellos son importantes, exactamente. sino lo que ellos consideran patrimonio, porque una cosa es lo que considera el Estado, porque forma parte de su política, forma parte de su proyección de lo que es una política cultural y que consideran los especialistas, porque una cosa son los especialistas, otra cosa son los estados y otras cosas son las personas de a pie, Claro, la gente. Okay. Ujú. porque todos, absolutamente todos tenemos patrimonios. Hay patrimonios que son individuales, que son los que te identifican como parte de tu familia, que es ¿qué te puedo decir? La máquina de coser que era de mi abuela. Ese es patrimonio para ti, para el resto de los demás no, porque no tenemos esa conexión, pero tiene un significado, tiene un valor. Y en la medida en que esos objetos, manifestaciones, conocimientos tengan significado y valor para para las personas, en esa medida es que van a sobrevivir. Puede haber patrimonios culturales declarados por el Estado, pero si las personas no se sienten apropiadas, no se sienten identificadas con ese patrimonio cultural, bueno, sí hay una declaración legal, hay unas medidas de conservación que tiene el Estado, pero a las personas de la localidad no No les conectan. importa. Pero también No eso conecta. no se enseña, el patrimonio no se le enseña a la gente, porque hay muchísimas cosas que nosotros no conocemos. Como venezolanos, yo siento que nos falta conocimiento porque nos falta información y nos falta registro de nuestros patrimonios y de nuestras tradiciones. Claro, los patrimonios, esa categoría de patrimonio que las personas le estamos dando, se lo damos, pero también se lo quitamos. Mm, Y lo quitamos con el olvido. ujú. En la medida en que lo Mm, olvidamos, ya no existe. Y si ya no existe, ¿para qué lo cuido? ujú. ¿Verdad? Yo no voy a cuidar algo que para mí no existe, que no tiene ningún valor. Entonces, Mm.
ahí es donde entramos los gestores culturales. Ok. Ahí es donde entramos nosotros para evidenciar ese valor, ya sea histórico, artístico, tradicional, o para establecer o reconectar, hacer las conexiones afectivas, simbólicas. Ahí es donde entramos nosotros. Entramos los educadores, los comunicadores, los gestores culturales. Empezamos a construir esos hilos que en algún momento se cortaron, esas conexiones que en algún momento se rompieron entre las personas y ese objeto o ese lugar o esa tradición. Costumbre. ¿Mm? Ujú. Fíjate, los diablos danzantes de Venezuela Que son estamos en época, ya patrimonio. la semana que viene es Corpus Christi. Sí, por eso te digo, Hay un alboroto eso, por ahí, son 11 cofradías que hay en el es- país. esos diablos danzantes tienen cientos de años vivos, pero no porque el Estado los declaró, porque durante todo ese tiempo no había declaratorias de patrimonio. De Lo hecho, que había solamente era, están declarados unos, los de Yare. Ujú. no, están declarados Todos. los diablos danzantes de Como Venezuela. concepto. Pero ellos se La, refieren es a los de Yare siempre. son los que tienen más publicidad. Exacto. Ujú. Son los que tienen más publicidad. Pero la declaratoria es para los diablos danzantes Ok, de Venezuela. ok. Mm. Entonces, están los de Yare, están los de Chuao, están los de, los de Vargas, hay varios. Pero durante cientos de años la gente salió a bailar. Tú no obligas a nadie a salir a bailar. Es un acto de fe y es un acto de convicción de que forma parte de tu identidad. Entonces, Claro. esas conexiones afectivas, simbólicas, son las que hacen que un patrimonio viva. Y ahí la pregunta también, de acuerdo a esas conexiones, ¿no? Incluso de generación en generación. ¿Qué representan? ¿Qué representan para nosotros como individuos, ¿no? ¿Qué suman a nuestras vidas? Yo creo que es importante también hablar de esos valores que suman, de lo positivo que puede resultar incluso, ¿no? Para lo que es el desarrollo social. Porque algunos pueden decir, bueno, pero si ya Sí. fue el pasado, ¿para qué vamos a seguir hablando de esto? Vamos a seguir recordando esto o manteniendo esta tradición o esta costumbre que quizás, como bien dice usted, para algunos tiene mucho valor, para otros no. Sí, esos valores se mantienen en la medida en que cada generación lo asuma como propios, lo asuma como suyos. En esa medida es que se van renovando. Y ojo, no se van renovando de la misma manera porque no son las mismas personas. Ujú. Mi bisabuela puede haber tenido devoción por José Gregorio Hernández y mi mamá también y yo también, pero cada generación la tiene a su manera y eso es lo importante, que se mantenga esa conexión, que cada generación le da sus características, su razón de ser, pero en la medida en que cada individuo lo sienta como suyo, por la razón que sea, en esa medida es que se mantiene y pasa a la siguiente generación, porque busco que otras personas que estén cerca de mí, mantengan ese patrimonio y lo continúen. Ujú. Es como una carrera de relevo. Sí, pero ¿para qué y por qué, no? Porque es lo que decía también Erika al inicio. Ujú. Es la base, es el soporte de la identidad nacional, el sentido de pertenencia, ¿cierto? Claro, ahí es, los seres humanos somos seres colectivos. Entonces, yo estoy unida a algo, a una cultura. Nadie cayó de la nada. Nadie cae del cielo. Ujú. Todo el mundo nació en alguna casa, se crió en algún sitio. Como de una determinada Ojo, manera. ojo, y cuando vemos ese patrimonio, lo vemos como una herencia que pasa de generación en generación. Pero también el patrimonio es algo que yo puedo decidir, lo puedo adoptar de otra cultura. Puede llegar un elemento cultural de otra parte y yo lo transformo y lo adopto y lo hago mío. Y eso es lo que pasa muchas veces con los inmigrantes. Conozco muchos inmigrantes, tengo una amiga que es de padres portugueses y en su casa en diciembre se come bacalao, pero se Ujú, come hallaca, se come pan de ujú, jamón. Entonces, cuando hablamos de esos patrimonios culturales, hablamos en parte de esa herencia que va de generación en generación, pero también en cada generación vamos adoptando
otros patrimonios culturales y que se van anexando y que los asumimos como propios. Y yo creo que también para dentro de lo que yo, por lo poquito que he podido ver por Venezuela, para quizás ponerte un ejemplo de por qué es importante resguardar nuestro patrimonio, nuestras tradiciones y nuestra cultura, te voy a poner el ejemplo del cementerio patrimonial de Independencia en el estado de Yaracuy. Ese es un cementerio que data de 1900 y estaba en ruinas prácticamente. En ese cementerio estaban próceres locales, personajes de la localidad y piezas museísticas sacras que eran muy importantes y que revelaban la arquitectura de la época y cuentan una historia. Por ejemplo, en el caso de los patrimonios físicos, ellos cuentan algo y están ahí para mostrarnos la historia, para que no digamos, esto pasó, pudo haber sido y se convierta en una leyenda, sino para que sea algo tangible. En el caso de las tradiciones, casi todas nuestras tradiciones venezolanas están relacionadas con la fe. Y eso lo que hace es mantenerla. Sí, y son capas de existencia, exactamente, todo tiene mucha importancia y bueno, debe siempre pues crearse esa cultura además del resguardo, ¿no? La identidad, de la identificación, de la conexión y el resguardo y pasarlo de generación en generación. Gracias, doctora Zaida, tenemos que correr, Erika, así es este programa, Sí, a señora. montarse, chao, chao, porque viene la música que nos corresponde poner hasta ahora y en breve estaremos de vuelta con la segunda parte de Gladys en Éxito con nuestra coanimadora Erika Paz, periodista de viajes. Gracias, doctora, chao, chao.